Bien, amigos, 12 menos 10. Estábamos charlando con el doctor Mario Alonso Puig, que tenía razón, Casiari. Una vida nombrándolo mal. Ahora viene a visitarnos por primera vez, lo hemos entrevistado nunca en nuestro estudio, nada más y nada menos que Ferran Adrià. ¿Cómo le va, Ferran? Buenos días. Muy bien, muy contento. Bien, si no hacemos una buena entrevista, me retiro de la radiofonía. Me voy. Si con ustedes no hago una buena charla, me voy. Ferran Adrià, embajador de Telefónica de Movistar y, por supuesto, uno de los mejores cocineros de la historia. No le gusta decirlo así, pero es una realidad y es una gran oportunidad para aprender, ¿no? Porque estamos hablando, Ferran, estamos hablando con el doctor, por ejemplo, que se conoce, ¿no? Sí, Se han saludado. De cómo hago para descubrir mi don, ¿no? Es decir, tengo un don, lo desarrollo y llego lejos, ¿no? Y de repente estaba leyendo que vos empezaste como quisiste estudiar otra cosa, ¿no? Mi ejemplo es un gran ejemplo para el doctor, que para analizarlo, porque no es muy normal, ¿no?, que una persona que yo estaba estudiando para hacer empresariales, no sé muy bien por qué, dejé los estudios y mi sueño era ir de vacaciones a Ibiza. Ese era tu sueño. Sí, que era la fiesta normal. No es un mal sueño, ¿eh? No es un mal sueño para nada. Con 18 años es lo que quieres. Excelente sueño. Y mis padres me dijeron, muy bien, ningún problema, pero te lo pagas tú, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, pues claro, descubrí que para tener dinero Tienes que trabajar, a no ser que sea de una familia multimillonaria y tal. Y de eso, a un amigo de mi padre le pregunté si tenía un trabajo tal, me dijo, era cocinero, de fregar platos. Yo era una persona que no le gustaba, comía normalmente, como la mayoría de personas. No había ningún cocinero en tu familia. Sí, pero normalmente patatas fritas, los espaguetis, lo que le gusta más o menos a la gente. Y además, en aquella época éramos más machistas que ahora, bueno, y un niño no podía entrar en la cocina. Todo esto que vemos ahora los niños, ¿vale? Aquello de Masterchef y todo esto, en aquella época y tal. Bueno, y empecé. A los 6 meses me volví a dar cuenta que para tener dinero tenía que trabajar y dije, pues me quedo aquí. Y me propusieron ser un pinche, para que entendamos la posición más baja que hay en cocina. Yo no tenía vocación, no tenía pasión, y unas circunstancias hicieron que continuara. Me fui a Ibiza a trabajar en la cocina, ya subí un peldaño, ayudante de cocina, volví a Barcelona, trabajé en 2 o 3 sitios, ¿no? Aquello bien, y me fui al servicio militar. Y allí se dieron las circunstancias que primero fui cocinero de la tropa, ¿no? Aquello, y daba de comer a 4.000 personas, no yo, muchas, 4.000 personas cada día. Fue una experiencia increíble de 1 mes y medio, y después fui cocinero del capitán general, el rango más importante que había en el ejército. ¿Y ahí ya te gustaba? Allí poco a poco me fui enamorando. ¿Por qué? Porque al final tenemos que dar de comer a la familia mañana y noche, mediodía y noche, y el desayuno. Y me daban un dinero al día donde tenía que ir a comprar y tenía que ajustar y tal, donde me permitía hacer una tortilla a la francesa y un plato más sofisticado. Después hacíamos eventos donde habían ministros de defensa, a veces presidentes de gobierno, y la responsabilidad, ¿vale?, era muy seria, porque claro, aquí si fallabas te ibas al calabozo, ¿no? Claro. Un chico que trabajaba en el Bulli fue una de las personas que entró dentro del equipo que yo lideraba y me propuso ir al Bulli. Yo no tenía claro que era el Bulli, bueno, pero había rosas, bikinis, bueno. Vos seguías queriendo ir de fiesta. De fiesta, claro. Y fui a hacer un stage. Paralelamente este chico me dijo, oye, hay una cosa que se llama la Nouvelle Cuisine, que son cocineros creativos, cómprate, ¿vale? Me dejó unos libros, yo empecé a estudiar y entró. O sea, alguien le dijo a Ferran Adrià, toma, léete un poquito que hay cocina y otra. Tenía 21 años. Cuando fui a hacer el stage, ¿no?, que es como hacer una beca, en agosto del 83, me propusieron que cuando terminara el servicio militar ir a trabajar al Bulli. Tenía 22 años. Empiezo marzo y el Bulli era uno de los mejores restaurantes de España. Lo que pasa es que España no era importante en el concierto internacional gastronómico. Y
en octubre se va el jefe de cocina. Y como no había otro, me quedo yo. En principio iba a ser una cosa temporal. Esto me lo dijeron después, ¿eh? Sí. Casi consciente. Si yo no era consciente de la responsabilidad que significaba ser el responsable de uno de los mejores restaurantes de España. Y a partir de aquí empieza toda mi carrera. Es decir... ¿Y cuánto tiempo estuviste eso temporal? No, un año, porque después ya vi, bueno, este chico no está mal, bueno, lo aguantamos. No, digo, ¿cuánto tiempo estuviste en Ibushi? Entonces, creo que es un ejemplo para que el doctor, para explicar el cómo, ¿no? A veces de complejo son las cosas. Pues claro, nunca fue tu vocación. Como lo explica, ¿no? Encontrar, ¿no? Tu camino. Claro, yo no lo busqué. El camino me encontró a mí. Y de ahí fuiste. El Bulli fue el mejor restaurante del mundo. Y vos también. Si hablamos de creatividad, yo no era un chico normal en los estudios, ¿sabes? No era aquello cum laude. No, normal, tampoco era malo, pero normal. Y todo el concepto de crear creatividad, yo ni sabía que era todo esto. Bueno, tal. Y toda mi carrera fue muy naif en los primeros años. Después sí que empiezan el análisis y yo mismo me tengo que autoanalizar porque en mi profesión, en la restauración y tal, no existía un trabajo teórico sobre la creatividad y la innovación y tal. Entonces es un caso, la verdad, muy interesante, independiente de que soy yo, personal, más que fue otra persona, tal, para que el doctor, ¿vale?, lo explicara. Pues mira, esto es posible. Claro, déjame contarle nada más para el que está escuchando, que claro, tiempo después de esa pasantía, lo que sea, no sé cuántos años después, el Bulli y Ferran Adrià se transformó como en una revolución en la cocina, es decir, inventó algo que no estaba inventado, ¿no? Por eso la creatividad y muchas de estas charlas con la gente de Movistar son sobre creatividad, porque la comida molecular, como con una misma comida hecha de forma distinta y todo lo que se inventó después. Como conclusión me queda que si te querés ir de fiesta podés terminar en el mejor restaurante del mundo, pero está bueno para interactuar, doctor, porque no tenía vocación de cocinero, no le fue pasando hasta que en algún momento habrá dicho, ¿qué hago con esto? ¿No? Supongo que eso viene después una segunda parte, pero es un poco lo que hablabas de la vocación lo encontró a él. Sí. Yo coincido mucho con lo que estás comentando, Ferran, porque efectivamente el camino se va desplegando de una forma misteriosa. Tú intelectualmente no puedes trazarlo, pero sí hay algo que se va moviendo y que te va dirigiendo. Y llega un momento en que, bueno, tú eres un verdadero apasionado de la restauración. Y claro, toda esa creatividad es una creatividad que estaba oculta y ha empezado a emerger, que no hubiera emergido a lo mejor en el sector de la empresa, pero sí en el sector de la restauración, ¿no? Y a mí sí me gustaría, ya que tengo la oportunidad de estar aquí con Ferran, porque cuando se habla de los grandes cocineros, y obviamente Ferran está entre los grandes de los más grandes, se habla solo de la creatividad. A mí me gustaría hablar de la generosidad. Es decir, la creatividad va acompañada de la generosidad. Ferran es una persona enormemente querida, no solo admirada por su talento, sino porque ha ayudado a un montón de cocineros. Han compartido el conocimiento, ¿no? Su conocimiento. Yo tengo grandes amigos que son cocineros, que conoces bien, Antonio Aduriz, Mario Sandoval, David Guerretos, y es esa generosidad la que tenemos todos que aprender. Es decir, la creatividad es generosa. Es decir, no te quedas solo para ti, tienes unas ganas de compartir, ¿no? Pero bueno, a mí me parece muy importante para que no pensemos que encontrar el camino es algo facilón, pero tienes que estar dispuesto. Y a veces, mira, el tema de compartir es muy interesante como nació. Es decir, uno de los hechos importantes en la restauración era que tu patente eran las recetas, porque las recetas no se compartían. Entonces nosotros creamos un concepto nuevo en la restauración. No se compartía, porque era una cosa del ego de el ego no te voy a decir que era tu know-how, claro. No era un tema de ego. Okay. Es decir, el hecho diferencial era la oferta que hacías, ¿no? Entonces nosotros creamos un concepto que era que como cerrábamos 6 meses el restaurante, cada año era nuevo, toda la oferta. Esto nunca había pasado en la historia de un restaurante, que te obligaras a que todo fuera nuevo. Entonces, ¿qué sucedía? Que nosotros lo que hacíamos este año ya no servía. Entonces lo compartía. Exacto. Y a partir de aquí
se creó el concepto de compartir. Porque nacieron los congresos de cocina. Es decir, los congresos de cocina, como puede ser un congreso de medicina, no existía. Era algo que no existía porque no se compartía. Y entonces, en España, en el año 99, nacieron los congresos donde se dijo, oiga, si los grandes cocineros del mundo vienen a compartir, todo el mundo tiene que compartir. Entonces, es muy curioso también cómo nació el tema este de compartir, que en España hay una visión de que aunque hay competitividad, hay mucha amistad en el mundo de la cocina. Eso es bueno. No, hay mucha amistad por esto de compartir, porque no entras en una guerra, entras en un valor de decir, bueno, mi talento lo pondré al nivel de otro y la gente me lo dirá, pero no me vayas a contar nada. ¿Por qué cerrabas cada 6 meses el restaurante? Bueno, al principio es porque no venía nadie. No, de verdad. Porque estábamos en la Costa Brava, en un lugar de verano, y allí en invierno no se mueve nada. Sí. Y no éramos un restaurante donde en aquella época cogieras un avión de Buenos Aires y fueras especialmente para comer. Y después, cuando empezamos decidimos empezar a crear, empezamos a darnos cuenta que hay 2 recursos esenciales, ¿no? Uno, el talento creativo. Si tienes que tener un talento, ¿vale?, para crear. Si juegas al máximo nivel, tienes que tener un talento creativo muy alto. Bueno, entonces queramos por primera vez crear en equipo. Aunque hay un hecho importante a ver que el doctor cómo lo ve. Nosotros éramos 3 personas fijas, yo, mi hermano y un chico llamado Oriol Castro, y habían a veces ayudantes que nos ayudaban en la parte creativa. Pero nosotros trabajábamos el 80% del tiempo individualmente. ¿Vale? Fíjate, somos los 3, empezamos, ¿no?, el proceso creativo y cada uno trabajaba. Y al 80%, el último 20% nos juntábamos. Y yo siempre esto lo he visto, a ver, no en todas las profesiones, pero en bastantes, que es mucho más positivo, porque cada uno aportaba una visión diferente cada día de las cosas, porque no repetíamos las mismas elevaciones para crear, cada uno hacía, y cada uno se planteaba el porqué de muchas cosas. Esto en un momento que todo el mundo dice que hay que trabajar en equipo, es un tema de debate muy interesante porque... O sea, 80% individual y después el 20% recién. Sí, porque nuestro resultado creativo fue descomunal, porque esto se puede medir, descomunal. Si nos juntábamos los 3, ya ser yo el líder, porque era el que perdía dinero si no funcionaba, claro, que al final, sí, ¿no?, en una pequeña empresa, sí, siempre estamos hablando de pequeñas empresas, ¿eh? El líder, ¿vale?, es el que ¿vale?, puede perder el dinero. Mi opinión iba a prevalecer desde el principio, vamos a trabajar. Al hacerlo así, había libertad. Entiendo. Y sí que el último 5% del proceso, cuando había un debate entre los 3, lo decidía yo, porque al final era yo el que me jugaba el dinero, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, por un lado, me vi que era importante el equipo, los recursos económicos. Nosotros, el 20% de la facturación, 20%, lo reinvertíamos. Y después el tiempo. El tiempo. Contra más nivel creativo quieras tener, si tienes el mismo equipo, ¿vale?, no, más tiempo necesitas. Bien. Entonces, primero, no iba nadie. Segundo, lo convertimos dentro del proceso como un recurso. Y al 2000 cerramos al mediodía. Solo dábamos cenas porque necesitábamos más tiempo. Porque la exigencia creativa era de locos. Es decir, nosotros hacíamos algo que condicionaba el proceso creativo, que era, nos autoexigíamos, nos autopresionamos. Nadie nos pedía cambiar todo cada año a un nivel altísimo. Hay una película que está en Amazon Prime Video que se llama El Boogie Cooking in Progress, que es todo un año resumido. Les digo que es muy bonito para la gente que quiera ver cómo era nuestro sistema. ¿Cómo es el título de la película? El Boogie Cooking in Progress. Cooking in Progress, claro. Cooking in Progress. Listo. Porque la creatividad... Para yo tengo no importa si estás en la cocina, las charlas de creatividad son de creatividad. Para que haga una vuelta ahí y después seguimos. Sí, Doc.
En relación a lo que ha comentado Ferran, que de entrada me ha dejado un poco desconcertado y me he puesto a reflexionar, creo que tiene bastante sentido, al menos para mí, desde el siguiente ángulo. Es verdad que cuando se hace un equipo y hay alguien que claramente es el líder, muchas veces uno renuncia a su propia responsabilidad de poner en marcha su talento creativo y toma una cierta posición, entre comillas, de víctima. Él es el jefe que resuelva. Si yo tengo la responsabilidad de buscar un enfoque creativo, ya no me puedo escapar. Claro. Si luego tengo la libertad de poder contar lo que he visto y hay una apertura para escuchar, tiene sentido que se ponga en marcha la inteligencia colaborativa. Entonces, es verdad que hay que tener ojo, el famoso tema del brainstorming, toda entrada brainstorming, sí, pero hay muchos sesgos inconscientes que están limitando la responsabilidad. Cuando a mí, imaginaos que estoy en el equipo de Ferran, me dicen, oye Mario, tú tienes que darle vueltas para hacer algo creativo. Es que la pelota está en mi campo, es que no puedo rehuir de eso. O sea que a mí me parece muy interesante. Esto va ligado con tener el mejor equipo posible. Es decir, lo creativo, el valor de lo creativo, ¿no? Lo que hagas, va a depender mucho del talento creativo que tengas. Yo tenía la suerte de tener 2 talentos creativos que hoy en día están considerados de los 10 talentos creativos del mundo, Albert Adrián y Oriol Castro. Entonces era muy fácil. A un nivel altísimo de talento creativo, si somos 3, somos muy mejores. ¿Cuánto de talento creativo y cuánto de trabajo? Antes hablamos de Messi, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo que Messi practicó mucho el tiro libre para hacer todos los goles de tiro libre. Entonces, Ferran, hincha del Barcelona, ¿no? sí, ya lo sabemos. ¿Cuánto de trabajo? Y contame la anécdota. Yo te pregunté si Messi fue a comer a Bulli porque criándose en Barcelona y sabiendo que llevaba las milanesas de la madre, que no son de Ferran Adrià, pero son las milanesas de la madre a Barcelona porque le gustaba eso. Contame una anécdota. Todo esto eso. es lo que explica siempre el doctor, ¿no? El esfuerzo, la pasión. A ver, depende del nivel creativo que quieras tener. Si hay un nivel muy alto, el concepto de esfuerzo y pasión será por sentado. Es decir, tú no puedes hablar una conversación con un talento creativo. Oye, es que tú tienes mucho esfuerzo, ¿no? Haces mucho esfuerzo. Hombre, faltaría más. Hombre, que Messi se entrene, ¿sabes? No, es lo lógico. No le vas a decir, oiga, es que no se entrena. Por esto triunfa. Tal. Pero el talento creativo es fundamental cuando tal. Yo creo que ahora mismo voy a hacer una charla muy interesante había una persona de inteligencia artificial, ¿no? Y hemos estado hablando de la creatividad artificial, que sin duda alguna va a ser la revolución. Hay que separar lo que es la innovación al máximo nivel en las grandes empresas a lo que es en las pymes, las pequeñas empresas. El 80% de la economía en España, seguramente en Argentina igual, está formada por pequeñas empresas. Entonces, al 99% de las 3 millones de empresas que hay en España, tú no le puedes pedir el concepto de innovación de una gran empresa. ¿Qué le tienes que pedir? Una actitud innovadora. Tú fíjate aquí, ¿no? En este lugar, que tú quieras hacer un cambio, el que sea. Bueno, y que el resto del equipo empiece, no me compliques la vida, ya está aquí complicándonos la vida. A que hay un equipo que diga, venga, vamos, oye, ¿cuándo? Lo hacemos mañana, ¿no? El cambio. Si lográramos esta actitud, que yo considero que es una actitud innovadora, sin ser innovación, en toda la población el mundo cambiaría. Pero la mayoría de la gente es No quiere problemas. Bueno, igual, perdón. muy cómodo. No nos corramos del lugar de líder, hay líderes y líderes también. O sea, asumimos que estamos hablando de un lugar de liderazgo donde hay lugar para dejar que la gente se desarrolle. Pero que entonces no es un líder, es otra cosa. ¿Qué es un jefe? No sé qué es, pero un líder, Porque un el líder, doctor ¿qué no puede es? explicar. Me gusta mucho esta charla. Un líder tiene que ser un líder, si no, es una persona que tiene una responsabilidad, tal, pero el líder, como entendemos, es el que... Claro, porque el líder a mí me tiene que dar Para ganas que, de decirle, a ver, che, mañana empecemos con el cambio. Si no me dan ganas... Generalizar a mí no me gusta porque depende tal, pero nosotros, el 99% de las veces por un tema, si quieres, memorístico, no lo hago, nunca hablo a nivel personal. Yo no hablo de mi equipo, yo hablo del equipo. Y yo me considero, ¿vale?, dentro del equipo. Y dentro del equipo tengo unas responsabilidades. Sí, claro. Y otros tienen otras responsabilidades. Entonces, el concepto de líder en una pequeña empresa, vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? En una empresa pequeña, sí, claro. Sí. Es que no tendría que existir como concepto.
no hay bastantes gente en una empresa pequeña para la idea del líder, ¿vale? No, que tenemos en Steve Jobs, ¿vale? No, se puede aplicar. Es que aquí, cuando hablamos de innovación, nuestra referencia es, pues, digo Steve Jobs, como podría ser Mark Zuckerberg. Sí, cualquiera. Pero perdona, que es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una ferretería, ¿no? O de una peluquería donde trabajan 5 o 6 personas. Claro, en estas 5 o 6 personas es que tiene que ser un equipo. Es aquello, si tú ves un negocio como un sistema, donde todo está conectado, en una empresa de 5 o 6 personas, una misma persona tiene que hacer 5 o 6, ¿vale? Tiene 5 o 6 responsabilidades que en una empresa grande serían departamentos. Claro. Entonces, cuando, impersonal. Uno de los problemas que hay en innovación, nosotros con Telefónica hemos hecho más de 500 conferencias, es que el discurso que se da para una gran empresa, una multinacional, se aplica a una pequeña empresa. Si tú le preguntas al 99% de las empresas, pymes, qué es la innovación, no te van a responder. Si le dices que es buscarse la vida, lo entienden. Claro. Entonces, el diálogo, ¿no? El lenguaje que tienes que utilizar para las pymes es uno de los retos que tenemos todos los que queremos ayudar, ¿no? A que haya menos brecha, ¿no? Pero alguien que dice, le pregunto al doctor y a Ferran, alguien que dice, otra vez viene con esto, no sé qué. ¿Yo puedo motivar a alguien o es algo que si no lo tenés, ya está, ya no sirve? O yo puedo decirle, dale, motivate, dale, decí. Yo no puedo hacerte sentir algo que no sentís. ¿O sí? Claro, si trabajas en una caja de un supermercado, no, por esto, ¿vale? Es difícil, ¿vale? O reinventas, ¿no? El concepto de cajero o cajera y pones una discoteca en la caja, ¿sabes? No. Y que la gente se divierta, ¿vale? No. Y tal, es difícil. Hay trabajos donde no es tan fácil, ¿no? Motivarte. Hay otros que sí. Y el concepto de equipo y de divertirse y de que a veces hay que poner sentido del humor y a veces ponerse muy serio, es lo que decíamos. Entonces, el que hace el ser responsable es el responsable de que todo esto funcione. También creo, yo en mi carrera, por el BUI pasaron más de 2.000 personas, siempre quería que triunfaran. Y siempre que les propuse a la gente básica ayudarles a montar un negocio. Es decir, yo no quería que la gente se quedara toda la vida. Es decir, promovía el que decir, oye, el día que quieras yo te ayudaré en lo posible. Sí, a que armes tu propio negocio. Y esto lo hice de verdad. A mucha gente. Y hay 2.000 restaurantes así, que son descendientes de... Cientos. Mirá. Y están agradecidos con vos. Bien. A mí me gustaría retomar algunas cosas que he comentado, Ferran, para que las integremos bien. Primero, efectivamente uno tiene que determinar qué nivel de excelencia busca. Y si quieres un nivel de excelencia determinado, no solo tienes que tener talento, sino que tienes que estar dispuesto a esa dedicación que de otra manera no sale. Y esto lo hemos visto con Michael Phelps, lo hemos visto con todas las personas. Messi se entrenan. Número 2. Importantísimo el tema de la actitud innovadora. Si tú no tienes una disposición, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces necesitamos una disposición innovadora y una disposición emprendedora, estés donde estés. Yo puedo haber echado miles de veces gasolina en gasolineras. Recordaré toda mi vida a 2 personas. Eran 2 empleados, un hombre en una y una mujer en otra. ¿Por qué? Porque tenían una disposición de servicio. Una disposición a hacerte esa cosa tan básica, hacértelo especialmente agradable, que no cabe duda que esas personas van a encontrar un camino diferente y hacen lo mismo que hacen otras personas, pero no lo hacen de la misma manera. Entonces, si una persona no tiene esa disposición innovadora y esa disposición emprendedora, no va a tomar responsabilidad para que las cosas mejoren. Y claro, esa persona tiene que entender que tu obligación no es motivarla, tu obligación es no hacerle las cosas más difíciles, facilitárselas. Pero la motivación lo tiene que encontrar esa persona. Sobre el tema del liderazgo, esto es muy interesante porque si tú dices un líder es siempre la misma persona, pues claro,
ya llega un momento en el que, oye, que decida él, que decida ella. Liderar es un verbo. En un momento determinado yo me imagino que Ferran estaría liderando una cosa y de repente otra persona que en otra cosa a lo mejor ve lo que él no está viendo, lo lidera. Entonces es un verbo, es liderar, porque si tú le pones, lo conviertes en un título, en ese momento ya parece que el único que puede tener buenas ideas, el único responsable es el líder, la líder. Y sobre el tema que ha comentado de la cantidad de cocineros que han pasado por la escuela de Ferran, esa es la razón por la que le quieren tanto. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a querer, salvo que seas una persona con mucha problemática interna, siempre vas a querer a quien te ayuda a crecer y evolucionar. Bien. ¿Sabes? Debe haber sido difícil trabajar con vos, ¿no? También. ¿O no? Es exigencia. Depende de la época. Yo te veo con una exigencia a vos, que si vos tenés esa exigencia depende de la con vos, época. imaginate. Depende de la época, ¿no? Lo que pasa es que hay que separar en un restaurante creativo lo que es el proceso creativo al proceso de reproducción. De reproducir artesanalmente, pues esto se llama reproducir, no producción, pero sí es cuando creábamos una elaboración, una receta, esto se trasladaba al equipo, ¿no?, que lo reproducía. Entonces, yo aquí participaba de una manera que controlaba a los que controlan. Claro, sí, sí. Y dejaba mucha libertad a los responsables. Bien. Pocas veces, es decir, yo le decía a alguien que estaba en el equipo algo, se lo decía a los responsables. Es decir, si había una bronca, si había algo que no funcionaba, se lo decía al responsable para que el responsable se lo dijera, tal, respetábamos mucho, ¿no?, el liderazgo, ¿no?, de los responsables de cocina. ¿Ese fue un aprendizaje, Adrián? ¿Fue un aprendizaje? Sí, no, Cancelado casi. yo, claro, fui muy naif. Si tú ves en mi carrera, es muy naif. Después sí que conozco personas como el doctor, he tenido la suerte de conocer a mucha gente de mucho nivel y me voy preguntando el porqué de las cosas. Es decir, al final, mi manera de enfocar la creatividad es el porqué. Y descubro que contra más conocimiento tenga, menos me manipulan. Y si no me manipulan, tengo libertad. Entonces, claro, es muy importante en algo que hacemos cada día, que es comer. Y hay cosas muy sencillas que no nos lo planteamos. Por ejemplo, algo que explicamos en todas las conferencias. Una naranja, ¿para ti es natural? Sí. Vale. ¿Qué es una naranja? Un ser vivo. Una naranja está viva cuando está. Y los seres vivos, ¿quién lo estudia? La biología. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué dice la biología que es natural? ¿Qué dice? Lo que está vivo, lo que tiene vida. No. No, lo que está en la naturaleza. Lo que no es fabricado por el la hombre. naturaleza. ¿Las naranjas están en la naturaleza? Supuestamente sí. ¿Cómo? ¿Un huerto es naturaleza? Claro, no. Vale. Entonces, ¿cómo se llama lo contrario a lo natural? Cultural. Antinatural. Artificial. Según la biología, ¿eh? Si fuéramos a química, sería otra cosa. Y si vamos a la industria alimentaria, ¿vale?, que es un tema legal, ya verás, ¿no?, lo que define por natural. Claro. Vale, tal. Entonces, ¿quién se atreve a poner jugo de naranja artificial? Claro, exacto. Una simple palabra cambia toda la cultura, todo el tema social de la relación entre la salud y la alimentación. Porque estamos confundidos. Lo natural, la mayoría de veces, no es sano. Es decir, de la naturaleza podemos utilizar poquísimos, ¿no?, plantas, poquísimos animales y tal. Esto que es muy simple, cambia la manera de enfocarlo. ¿Qué es tradicional y qué no? Claro. Unos espaguetis napolitanos tradicional argentino. No, claro. ¿Cómo que no? Sí. Espaguetis napolitanos, Sí. tradicionalmente argentinos como consumo. ¿Cómo consumo? No, Sí. por toda la inmigración que vino porque acá. viene ¿Qué de es? los, No, viene de los ok, italianos. está bien. ¿Qué es tradicional? Claro, ¿qué sería para nosotros la tradicional? No. Es decir, esto el doctor lo puede explicar, cuando queremos hacer análisis tenemos que ser lo más objetivo posible. Porque si entramos con las metáforas, tal. Es decir, ¿qué es tradicional? Entendiendo que hay grises, ¿eh? Pero hay un blanco y un negro, tal. ¿Qué es para ti tradicional? ¿Qué es tradicional? Pero no para ti.
que es tradicional. Dentro de la gastronomía, lo que se come No, habitualmente. bueno, sí, la gastronomía. Lo que se come habitualmente. Es decir, que una hamburguesa es cocina tradicional argentina. Debería serlo. ¿Y uno espagueti napolitana? Sí. Ok. ¿Vale? Entonces, esto es una manipulación porque si tú vas, por ejemplo, vas a España y comes 3 tapas de las más comunes que hay, una croqueta, dirás que es española, es francesa. Ajá. Una ensaladilla rusa es rusa creada por franceses. Y unos calamares a la romana no son de Roma, pero la fritura es de origen portugués. Entonces, ¿para qué sirve esto? Libertad. Uno de los platos populares, que no es lo mismo que tradicional, populares actualmente, que más se consumen en España, no sé aquí, es el guacamole. Si se come mucho más guacamole, seguramente, que cualquier plato tradicional español. ¿Esto qué te hace? Libertad. En que cuando tú haces unas ostras con fruta de la pasión, en vez de poner el limón, no lo ves raro. Claro. Claro, ¿qué pasa? Que para el consumidor, claro, va a ser nuevo y le va a chocar. Para el que crea, tiene que saber que esto va a chocar. Entonces decides si lo das o no lo das. Depende del nivel de restaurante creativo que quieras tener, si quieres que haya una provocación o no. Entonces estos dos palabras o dos términos que son muy sencillos, es lo que me ha hecho llegar yo donde he llegado, junto con una capacidad creativa, porque es que esto no claro, tal, sin duda. pero en mi caso, he hecho de este conocimiento un arma creativa. Y también es importante qué tipo de conocimiento yo tengo que tener de otras disciplinas. Por ejemplo, el 99,99% de los cocineros hace 15 años no sabíamos qué era la ciencia. Yo empiezo a trabajar con científicos sin saber qué era la ciencia. ¿Sabes? No, es algo increíble. Claro. Y ahí Y nace la cocina. entonces, claro, tengo la suerte de trabajar con científicos, de oír a muchos científicos, de ver universidades, y entiendo qué es la ciencia. Y me doy cuenta de que yo no puedo ser un científico en la cocina. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo necesario, ni los recursos para que cada planteamiento que me haga lo haga una visión científica. ¿Qué hago? Busco los mejores especialistas. Y ahí es donde volvemos al tema de liderar y delegar, pero etcétera. como empiezo a comprender más o menos qué es la ciencia y tal, tengo un diálogo entendible. Claro. Tal. Con un neurocientífico, igual, pues yo he escuchado mucho y sé hasta dónde puedo llegar, pero si me hablan de los procesos cognitivos básicos y complejos, hasta aquí llego, y esto es muy importante. ¿Conocéis los dos cuáles son los procesos cognitivos básicos y complejos? No, yo no tengo ni idea de nada. Yo no sé decir que no sé, así que puedo arriesgar. Ahí está. A mí me da miedo reprobar no sé qué. Esto es muy sencillo, lo vamos a explicar y después el doctor que haga una visión más aquello A ver. científica. Dale. Tú me estás mirando, ¿no? Sí. Me estás poniendo atención Mucha. y concentración. Mucha. Hay una persona allí que está pensando, mira, la señorita Sí. no está prestando ni atención ni concentración. Y- ¿Qué significa? Es muy Que joven. No sabe No sabe de qué estamos hablando, sí. Vale, es decir, que la atención y concentración es necesaria. Sí. ¿Me estás viendo? Sí. Bueno, pues hay un proceso, ¿vale?, de los sentidos, la vista, y me estás oyendo, que a través del cerebro es la percepción, que el doctor nos podría explicar cómo funciona, que es una maravilla en una centésima de segundo. La conexión. Sí, vale. Tú y yo hemos estado juntos, Sí. con el doctor también, hay una memoria. Con él creo que no hemos coincidido. Nunca lo presenté porque entró y le Cassiari. No hemos Sí, coincidido y, por ejemplo, él no sabía que, si se habéis dicho que yo hablo muy rápido, tal, bueno, una serie de características que hace que si me conocéis, pues ya es de otra manera. Sí. Estos son los complejos, hay los básicos. Complejo, tú eres muy inteligente, piensas, pensamiento, es decir, inteligencia, pensamiento y lenguaje, te puedes expresar. Y hay un proceso que los profesionales como el doctor, hay un debate qué papel tiene el aprendizaje, si es un conjunto de todos los procesos o se da como un proceso complejo. Esto lo dejo a los profesionales. Bueno, yo lo que aprendo lo pongo ahí y tal. Todas las acciones
humanas parten de esto. Si la creatividad es la que crear, si no pones atención, concentración, no va a funcionar. Sí. Si no tienes memoria, no va a ser. Parte de eso. Esto que es muy sencillo, para mí es muy importante porque la experiencia sensoperceptiva más compleja del ser humano es el degustar. No hay ninguna experiencia tan compleja como sentarte a la mesa y que los inputs, ¿vale? Por los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, porque una conversación a través de la comida es maravillosa. Este es el conocimiento necesario para mí para ejercer mi profesión y poder ser creativo, porque ¿qué voy a hacer? Voy a atacar en los sentidos cuando entro en el proceso creativo. Entonces, es muy interesante cada persona de cada profesión, qué conocimiento fue de su profesión y de fuera tiene que tener. Todo lo que es transversal, Exacto. lo que no tiene que ver específicamente con la profesión, sino con los costaditos. Yo me fascina cuando estoy con un artista, un pintor, un tal, y un científico. Bueno, para mí ese es el aprendizaje más importante que puede hacer un ser humano. Artista, científico. La ciencia es lo que te dio la parte que faltaba a la parte que ya manejabas, que era obviamente la cocina, para lo que fue la cocina molecular. No. La ciencia es como la innovación. En general. Yo tengo actitud científica. Ok. Pero no soy científico. Tengo actitud de orden, Claro. de preguntarme por qué de las cosas, de un cierto método científico en mi trabajo, muy amable, Bien. muy light, porque no tengo tiempo ni recursos. Claro. Tal. Entonces, yo siempre, cuando me piden consejo o me piden opinión, hay 5 o 6 disciplinas: gestión empresarial, ingeniería es importante, filosofía, arte y ciencia, que tienes que tener una noción. Si el doctor tiene de ciencia un 100, yo con un 10% tengo bastante, porque no puedo llegar, no soy un especialista. Tal. Entonces, para mí, esto me ha marcado mi carrera, lo que no significa que haya que hacerlo así. Ahí veo que el doctor anotó un montón de cosas para ir cerrando. Sé que se tienen que ir. Los dos se van de la Argentina, tienen otras cosas, pero no me gustaría cerrar con ustedes dos sin antes preguntarles, bueno, el doctor puede meterlo en lo que tiene anotado. Un consejo, pero no para alguien que cocina. Estoy hablando de un consejo para cada uno que esté escuchando en lo suyo, en su trabajo, en su creatividad, en lo que sea, para mejorar, para pasar a otro nivel, en una innovación personal, para ser más feliz haciendo lo que hace. De toda esta charla que tuvimos, ¿qué le podemos aconsejar? Si querés empezar, doctor, porque tenés anotado muchas evoluciones de él. Sí, pero como el tiempo es escaso, pero yo creo que ha dicho cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, la creatividad es disruptiva y no a todo el mundo le gusta la disrupción. Y respecto a una frase, pues una que dijo el gran escultor Michelangelo Buonarroti: la mayor desgracia de un ser humano es que apunte bajo y le salga bien. Yo creo que ese es el gran problema. Hablaba Ferran de la importancia de la atención. La atención es probablemente la función cognitiva más importante que hay. La memoria depende de la atención. Es una red que se llama la red ejecutiva central la que se activa, manejas más datos, ves más cosas. Si estás atento, piensas de una manera diferente a si estás distraído, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que muchas veces vivimos vidas de callada supervivencia y no estamos aquí para eso. Estamos aquí para tener un espíritu pionero, por lo menos una disposición a desarrollar ese espíritu pionero emprendedor, una disposición a crear e innovar, porque es lo natural en el ser humano. El ser humano por naturaleza es creativo. Lo que pasa es que muchas personas se creen que no lo son y al final esa creencia tiene más poder que la propia realidad, ¿no? Entonces yo creo que yo terminaría con eso, que no tengamos miedo ni a pensar en grande ni a sentir en grande y por supuesto que no tengamos miedo a vivir en grande. Me gusta. Ferran. Yo, muy simple, que piense la gente y se pregunte el porqué de las cosas, para poder dar una opinión. Ya que estábamos hablando de Messi, algo que en todas las conferencias
que hablamos de creatividad, hago la pregunta al principio y al final me la tienen que contestar. ¿Messi es creativo? ¿Y qué te contestan? Sí. No voy a dar, vale, no voy a decir, pero creo un debate fantástico en algo, ¿no?, que das por sentado y que cuando empiezas A profundizar. a profundidad dices, a ver, qué diferente hay entre talentoso y De lo creativo. y tal. Y es muy, muy, muy interesante. Mi opinión es que es Dios. A partir de aquí, Dios, Claro. Dios es creativo. Dios es creativo, ¿sabes? No. Claro, le dicen al creador, no es el apodo que tiene. El creador, es verdad. ¿Lo conociste a Messi? Sí, Para tuve la cerrar. suerte de que por aquellos contactos me vino a ver al laboratorio de Barcelona y con Xavi, el entrenador actual del Barça, y Víctor Valdés, que era el portero, y le dijimos a la gente qué es lo que le gustaba más comer en aquella época, ¿eh? Estoy hablando del 2011, ¿no? A ver, estaba Guardiola aún en el Barça, 2009-2010. Y me dijeron que era la escalopa napolitana. Mira. Se ve que en aquella época no era. Claro, entonces con Albert y con Oriol, digo, hostia, claro, tenemos que hacerle ¿Cómo lo la sorprendés? mejor. No se trata de hacerle algo creativo, sino como algo que ha comido toda la vida. Milanesa napolitana. Vale, no, le tenemos que hacer la mejor escalopa napolitana que pueda eso. Y Claro, fue muy estás compitiendo divertido. con Celia. ¿Eh? Estás compitiendo con Celia. Con la madre. Y fue muy divertido porque lo hicimos juntos. En la cocina. Ah, él aportó. Tal. Sí, estaba viéndolo tal. Y fue una experiencia inolvidable. Pero para mí, yo soy un hincha, ¿no?, terrible de Leo. Y fue muy interesante porque mucha gente me había dicho, es que Leo no habla, Mariano es muy callado y tal. Y allí yo se lo pregunté, Mariano, aquello cuando ya tenemos una cierta confianza, porque durante de eso estábamos hablando normal. Es decir, es un chico normal, que si le interesa habla y que si no, no. Claro. ¿Vale? Bueno, como normalmente hacemos, ¿no?, la mayoría de personas, ¿no? Y tal, y entonces es una de los días ¿Y le gustó? maravillosos. Sí, y además se grabó porque había una idea tal, y yo no tengo El vídeo. este vídeo, pero es fantástico. Bien. Ahora que Ferran, suena fuerte, la vuelta a Barcelona. y no se sabe. Bueno, estaba leyendo, la verdad es que yo como culé ligeramente informado, ¿vale? Me ha extrañado la noticia de hoy. Mucho. Es de hoy. Sí, la noticia desde Barcelona, Como que está la chance, ¿no? Sí, porque no tenemos un euro. también. ¿Vale? Entonces, claro. Es como ir a comer a Ibuli sin plata, es difícil. Entonces es fantástico. Ojalá volviera, ¿vale?, y hiciera un añito o dos y se nos retirara Qué bueno con que nosotros. sería, qué bueno y sería. que culminara, no de una manera fantástica, los años que nos dio en Barcelona, que al final hay que Bien. recordar que de 10 años hasta 34, 35. Son 25 años de Leo en el Barcelona, que son una eternidad. Ferran, al final, ¿era tu vocación cocinar o no? No, yo quería ser Johan Cruyff. En aquella época en aquella época no. Vos te querías ir de fiesta, Ibiza, ¿no? Olvidemos cómo empezó todo esto. En la época que no La estaba tensión Leo, venía de ahí, de querer irse de fiesta. A Johan Cruyff le gustaba la Ferran joda. Adrià, Mario Alonso Puig, la verdad, tenías razón, era Puig. Era Tenías Puig, razón. ¿viste? Cassiari, que ahora lo vamos a presentar. Gracias por haber venido, un placer, de verdad. Muchas enorme. gracias. Gracias, doctor. Gracias al otro doctor. Y bueno, continuamos. Todavía tenemos el cuento de Cassiari. Sí. Con lo que hablamos a la mañana. Funciona como un plato de ingredientes que todos los temas que fuimos tirando, se retiró 2 horas, vuelve y nos escribe. Ahora nos devuelve un cuento. Así que muy parecido a la cocina. Muy En parecido. instantes, veremos si sos Ferran Adrià o quién sos. No. Urbana Play 104.